¿Cómo andan? Espero que muy bien. Vamos a empezar con enfermedad renal en tratamiento sustitutivo. Es bastante largo, así que voy a tratar de ser lo más sintética posible. Ya tienen una base con la parte de conservador, así que vamos a ver un poco las diferencias. En lo que es tratamiento sustitutivo hay dos grandes modalidades, así que vamos a hacer un poco de introducción y el proceso de cuidado nutricional en hemodiálisis y después lo mismo con diálisis peritoneal y vamos a mencionar algunos puntos relevantes de el trasplante renal, que es un tipo de sustitución de la función también. Bueno, a modo de recordatorio, seguramente ya lo vieron en la parte de conservador. Paren que se me ve lo de arriba y me tapa la pantalla. A ver si ahora se va. Ahí está. A modo de recordatorio, entonces, vamos a tener una enfermedad renal crónica cuando estos marcadores los tengamos por lo menos durante 3 meses. En líneas generales, ¿no? Esto en la práctica muchas veces la realidad no es tan estricto, pero en líneas generales para que nos quede tiene que haber un filtrado menor a 60 mililitros por minuto y tiene que haber marcadores de daño renal que los podemos ver en cuestiones de sedimento urinario, en pérdida de proteínas por la orina, bueno, obviamente en pacientes que tuvieron trasplantes previos, que eso puede pasar y a largo plazo ya no funciona el riñón por múltiples causas, o bien que en el pronto plazo tuvieron algún rechazo del trasplante. Eso tiene que ver con varios factores previos también del tipo de trasplante eh, y de cómo era el donante previo también, ¿no? Si también era cadavérico o vivo, bueno, varias características, el tiempo de isquemia. También marcadores de daño renal puede ser alteraciones en los túbulos renales, no solamente a nivel de el glomérulo, y que se vean algún daño estructural por imagen. No es que tienen que estar todos estos factores de marcadores de daño, sino que puede haber uno de ellos más la disminución del filtrado por el tiempo de 3 meses. En cuanto a clasificación de la enfermedad renal, ya vieron seguramente previamente que la vamos a clasificar según estadios. Cuando hay un estadio 2, si bien no corresponde a lo que les dije antes del menos de 60 de filtrado, ya hay una ligera disminución. Obviamente esto hay que verlo en el contexto de un montón de factores de la persona, ¿sí? Si es un adulto mayor, es esperable que esté disminuido y no por eso que esté en 70 va a tener una enfermedad renal, ¿no? Hay que verlo en contexto de otros marcadores y en contexto de factores antecedentes personales y la edad. En las guías CADIGO, que las últimas se hicieron en el 2024 para lo que es nutrición, o sea, que involucra nutrición, tiene otros parámetros de enfermedad renal crónica, pero lo que involucra nutrición en enfermedad renal crónica es las últimas de 2024. Nos mencionan este cuadro que lo relaciona también con parámetros de albuminuria, ¿sí? Que son factores de que haya albuminuria presente y depende la cantidad que haya de albuminuria, va a ser un factor de riesgo de mortalidad, ¿sí? Porque aumenta el riesgo global de la persona. Y va a ser cada vez peor, por eso los colores, cuando encima, además de los valores de albuminuria cada vez más altos, tenga también una disminución del filtrado cada vez más baja. Lo que nos va a importar en este momento, porque estamos hablando de sustitutivo, es cuando el filtrado caiga por menos de 15. Siempre todo lo que vamos a hablar es esto es expectativa versus realidad, ¿no? La realidad siempre en la práctica, van a verlo también después ustedes. Esto es para que ustedes lo aprendan. En la práctica no quiere decir que siempre, siempre, siempre van a ir a diálisis, porque hay que ver un montón de cosas del paciente. He tenido pacientes con filtrado de 14, 13 que no dializan, porque quizás no están tan descompensados y además tienen edades muy avanzadas. Se pueden mantener dentro de ese parámetro y está estable. Otros pacientes están por ahí mucho más descompensados, son más metabólicos, eh, no mejoran significativamente. Bueno, ahí es más difícil mantenerlos. Pero en líneas generales sí es así. Eh, Acá a modo también de introducción, que también ya lo vieron, pero para mencionar que la enfermedad renal cada vez crece más, ¿sí? La enfermedad renal crónica en general,
fíjense los datos que nos ponían las guías CADIOS hasta el 2021, y esto seguramente es mucho mayor hoy en día. Incluso las muertes por enfermedad renal también continúan aumentando. En todos los estadios abarca esto, ¿no? Y acá un poco nos habla de las cantidades de personas que tienen enfermedad renal cada 100.000 habitantes en diferentes regiones, y los años de vida con incapacidad que les genera la enfermedad renal. Em, y fíjense que nosotros estamos en lo que sería América Latina, uy, se me fue, América Latina y el Caribe, que son los triangulitos verdes. Y estamos como más intermedios, pero es bastante alta la, mm, la incapacidad que genera la enfermedad renal. Obviamente es mucho mayor, volviendo a lo anterior, es mucho mayor en los países de bajos recursos, ¿sí? Seguramente por la falta de educación y accesos a recursos económicos, alimentarios, estilos de vida. Bien. En cuanto a recordatorio, para que entendamos un poco todo esto, es muy importante que repasen la fisiología y la anatomía, la anatomofisiología de la función renal. Sabemos que la nefrona es la unidad funcionante. La nefrona está compuesta por el glomérulo y los túbulos. Ese glomérulo tiene un montón de vasos que van intercambiando en lo que es la cápsula de Bowman, ¿sí? Em, Van intercambiando con la sangre todos los toxinas, nutrientes, para que lo que se tiene que quedar en la sangre se quede y se forme la orina. Pero además de eso, esto después pasa a diferentes túbulos, que si recuerdan hay varios, algunos más proximales, otros más distales, que tienen diferentes funciones, ¿sí? Según el sector, donde se produce una constante reabsorción y secreción también de electrolitos y agua para terminar de formar esa orina. Esto en líneas muy generales, ¿no? Porque después hay un montón de otras funciones que ya sabemos que tiene también las nefronas, como em, captar diferencias de presiones, estimulando el sistema renina-angiotensina-aldosterona, activación de vitamina D activa, ¿sí? De secreción de eritropoyetina, o sea que regula un montón de parámetros metabólicos del cuerpo, y eso es importante que siempre le digamos al paciente que no es solo esta formación de orina, que igual es sumamente importante, pero que tiene un montón de importancia y implicancias que a largo plazo pueden generar repercusiones con alta mortalidad. Lo que pasa con la enfermedad renal es que muchas veces no son conscientes en el momento porque no es un órgano vital, digamos, no le funciona y no van a morir mañana, pero esa lo van a ver a largo plazo, esas repercusiones. Y ahí es cuando llegamos tarde. Bien, entonces entrando a la hemodiálisis, sabemos que es una técnica de sustitución de la función renal, donde hay un aparato que va a funcionar como si fuera el riñón. Entonces, la sangre del paciente se saca para pasar por ese aparato y que se depure, digamos. En líneas generales, esto sí es en líneas muy generales, porque obviamente que es algo extremadamente complejo, donde hay un montón de parámetros que se deben determinar constantemente, que se deben controlar con enfermeros especializados, con, por supuesto, nefrólogos. Pero en líneas generales, para que se entienda, tenemos un acceso arterial y un acceso venoso. El acceso arterial es donde se va a sacar la sangre y va a pasar por varios filtros para controlar la presión, que no haya aire, que se ponga heparina para que no haya coágulos, y que llegue finalmente a la membrana del dializador, que es esta, que actúa literal como un filtro, ¿sí? Es como si fuera una membrana con agujeritos, y ahí es donde se va a hacer ese intercambio entre la sangre y un líquido, que ahora se lo voy a mostrar en una foto para que lo entiendan, y ese intercambio entre ese líquido y la sangre me va a generar una sangre limpia, o lo más limpia posible, para que después
vuelva a la persona por el acceso que vemos más en celestito, que es el venoso. Lo mismo que en el anterior, también hay varios controles acá para que la sangre llegue sin aire, sin coágulos, con controles de presión, porque esto es muy riesgoso para el paciente, ¿no? Hay riesgo de hipotensiones, de trombos. Bien, este es el filtro que les decía, uy, donde acá entra la sangre, filtro, sale. Y acá es donde vemos que a ese filtro le ingresa esa solución de diálisis, ese líquido, pero ese filtro también tiene que salir, porque se hizo ese intercambio, pero ese líquido se ensució de esos desechos, entonces tiene que salir. ¿Y qué tenemos entonces? En ese filtro lo que va a producirse es convección y difusión. Ahora, más adelante les voy a mostrar. Obviamente, esto es en líneas, como les decía, muy generales, porque es bastante complejo de explicar y bueno, es más para de un médico. Pero en líneas generales hay convección y difusión, que ahora más adelante les voy a explicar que en algunas se produce más convección, en algunos tipos de diálisis y en otras más difusión. Lo que se produce en la convección es, digamos, pasaje de moléculas de mayor calibre, eh, digamos, no es por un gradiente de concentraciones, sino por arrastre de líquido. Y en cambio en la difusión sí hay un intercambio por gradientes de diferencia de gradiente de concentración y eso lo que hace es que haya más movimiento en moléculas de más bajito calibre, ¿sí? Por eso las vemos más que nada acá en la de difusión a las de color rojo, que son las de bajo calibre, las de menor tamaño, y acá vemos más en convección por arrastre de líquido a las moléculas de mayor calibre. Las modalidades de diálisis pueden ser varias. La más común es la diálisis que se realiza, la convencional, que se realiza 3 veces por semana, que es la que dice según un número de procedimientos. Eh, y además puede haber lo que se llama diálisis incremental, que creo que les puse algo después, que es cuando en algunas personas que conservan, entre otras características, algo de eh, diuresis residual, se puede, se puede hacer incremental, es decir, que por ahí haga una vez por semana o dos, y en menos tiempo, porque se ha visto que cuando se comienza de una con las 3 veces, eh, y, y el tiempo de 4 horas que se requiere, se pierde mucho más rápido esa función residual. Y lo que queremos es que el paciente, si orina, algo lo siga manteniendo, ¿no? Eh, lo más común, bueno, es la convencional y se está haciendo en algunos casos la incremental, poco, depende del lugar donde trabajen. Lo de días alternos o nocturnas, bueno, eso no se hace tan cotidianamente. Y según el tipo de membrana, flujos o dializadores, bueno, hay diferentes tipos de membranas con diferentes, em, hechas de diferentes materiales, que ahora les voy a mostrar más adelante, que llamamos de alto bajo flujo porque van a ayudar más o menos a ese intercambio. Puede haber diálisis más extendidas, de mayor tiempo que las 4 horas. Está lo que se llama hemodiafiltración, que tiene diferentes subtipos también, pero es la que utiliza más convección, que es la que idealmente se debería utilizar actualmente en todos los centros. No sucede, pero es la que se está comenzando a utilizar mucho más. Em, Y después tenemos, bueno, según ubicación del centro, que acá en Argentina, hasta que yo conozco, no hay domiciliarias, sí hay en centros, o bueno, puede haber en pacientes internados también, por supuesto. Eh, y después, bueno, agudo o crónica, porque no siempre la diálisis requiere que sea en forma crónica. A veces hay pacientes internados que hacen una enfermedad renal aguda o crónica reagudizada, que no, que por ejemplo, que están internados graves, ¿no? En una terapia o en una unidad de cuidados respiratorios y no pueden salir de esa por otras causas, no pueden salir rápidamente y necesitan, después de haber hecho varios intentos de sacarlo de esa agudización,
no mejora y puede requerir momentáneamente. No es lo ideal, siempre se trata de evitar. Em, Bien, esto del líquido del dializado es lo que les decía que se utiliza para hacer el intercambio en la membrana con la sangre. Entonces, este líquido tiene electrolitos, sí, obviamente tiene amortiguadores buffer, sí, porque, digamos, todo lo primero, y además tiene un montón de cuidados que ahora les voy a mencionar, porque obviamente está en contacto con la sangre y esa sangre vuelve a la persona, ¿no? Y siempre hay diferentes concentraciones que eso lo va a determinar el médico cuál utiliza, dependiendo de lo que necesite de intercambio la persona. Pero, o sea, vienen estandarizadas, pero diferentes concentraciones y eso lo va a determinar el médico. Em, bien, bien, estos tratamientos específicos que les decía, tiene varias etapas que comienza con agua corriente, ¿no? Principalmente tiene que haber agua potable. Que en general todos los centros deberían tener esto para poder asegurar de que sea así. Si no, no debería estar habilitado. Entonces, empezamos por agua corriente y en este tratamiento hay un montón de etapas que son estas, donde se van eh, disminuyendo algunos electrolitos que pueden tener riesgos para la persona, por ejemplo, de hemólisis, como el cloro. Se van disminuyendo todas las cargas bacterianas, de toxinas que puede haber. Em, y se genera finalmente el líquido de diálisis que llamamos para ese intercambio. Y además se pueden seguir aún más estos procesos de purificación, generando un líquido ultra puro, pero este líquido ultra puro es condición necesaria para que se haga hemodiafiltración, que son como unas máquinas un poco más complejas. Em, Bien, y acá yo les puse un poco las diferencias de lo que sería la diálisis convencional. Fíjense que obviamente es segura, pero fíjense que no, el líquido es mucho más seguro y más ultra puro justamente en el que se utiliza para hemodiafiltración en cuanto a endotoxinas, en cuanto a unidades formadoras de colonias, ¿sí? Y acá un poco lo que les decía antes, de que la hemodiálisis convencional es la que utiliza más por difusión y la que va a eliminar más moléculas de menor tamaño. O sea, depura bien lo que es la creatinina y la urea, ¿sí? Eh, Proteínas también, no todas. Eh, y lo que genera es una mayor respuesta inflamatoria, que, comparándola con la hemodiafiltración, que tiene un líquido mucho más seguro y además al utilizar convección también elimina varias moléculas inflamatorias y varios componentes inmunológicos del sistema de complemento, ¿sí? Bien. Esto era para mostrar un poco las membranas de diálisis. Las celulósicas, las de celulosa son las que ya no se utilizan tanto o no deberían. Puede que haya centros por ahí más de provincia o de menos recursos que las sigan utilizando, pero son los que llamamos menos biocompatibles, em, y que además afectan más a este intercambio, ¿sí? En la membrana. Y después actualmente están más las sintéticas que son más compatibles. Que sean compatibles se basa en esto que les decía de los materiales y texturas de la superficie, generando una menor respuesta inflamatoria, ¿sí? Acá yo les ponía que los dos principales mecanismos que modulan la biocompatibilidad son em, las proteínas plasmáticas, y la activación de células sanguíneas, ¿sí? O sea, esto me va a... Hay materiales que utilizándolos a largo plazo, porque están en contacto con la sangre, y esa sangre después vuelve al cuerpo, me genera como una injuria constante en mayor medida, por esta respuesta inflamatoria. Bien, acá les quería mostrar un poco los accesos. Yo les había dicho que la sangre la sacamos de las arterias,
y vuelven por el acceso venoso. Esa arteria y esa vena están unidas por lo que llamamos una fístula arteriovenosa, ¿sí? No es que una arteria aislada y una vena aislada. Y esto es la principal elección cuando se piensa en una hemodiálisis, salvo que sea una diálisis de urgencia, donde, bueno, obviamente vamos a ir a un catéter, porque la fístula tiene más o menos un periodo de 3, 4 meses para, para madurar, se le dice, ¿no? Para cicatrizar, porque es una cirugía. Y es la principal elección siempre que sea programada y siempre se va pensando de antemano con los parámetros de la persona. Y además es mucho más segura para infecciones, coágulos, ¿sí? Para todas las complicaciones que esto puede tener. Sí, a largo plazo, con los años, no inmediatamente, se dilatan un poco las arterias por el flujo sanguíneo constante y un flujo sanguíneo importante a largo plazo, entonces se dilatan un poco y se producen lo que llaman neurismas. Lo que se produce, se puede hacer como segunda opción, porque a veces si las personas tienen muy, digamos, no de buena calidad las paredes de los vasos, o que esto es más común por ahí cuando ya están hace muchos años en diálisis y ya tienen muchos aneurismas, ya no se pueden utilizar esas arterias y esas venas para hacer fístulas, entonces se puede hacer lo que se llama injertos. Y ese injerto actúa de conexión entre la arteria y la vena. Em, Dura menos, puede tener mayores riesgos de infecciones, de formar coágulos, y también requiere un tiempo de maduración. Y el catéter, obviamente, como les decía, última opción siempre, porque a largo plazo genera muchísimo riesgo de infección, sepsis, y no se utiliza tampoco, no es recomendable utilizarlo a largo plazo, entonces sí o sí después tenés que ir a alguno de los otros accesos. Acá les mostraba la conexión, esta es la fístula que se llama FAB, siempre si lo escuchan, FAB, la fístula arteriovenosa, ahí están unidas, acá es un injerto. Hay muchas complicaciones de los accesos que puede haber. En general, lo más común de ver son trombosis o infecciones. Eh, en el sitio de unión del quirúrgico puede haber estenosis, eh, puede haber isquemias a largo plazo, sangrados constantes, porque piensen que los pinchan en ese lugar 3 veces por semana a largo plazo. Colecciones viene de la mano con infecciones, ¿no? Cuando ya se junta pus o puede haber colecciones por hematomas. Y también esto sobrecarga mucho a la eyección cardíaca, entonces a largo plazo puede llevar a una insuficiencia cardíaca crónica. Acá, bueno, los aneurismas acá en este lado, colecciones. Bien. Bueno, ya les dije cuando en general uno va a pensar en una diálisis que lo ve con el filtrado, ¿no? Pero también les dije que no muchas veces es tan así. Y esto pasa mucho en personas adultas mayores, más que nada, donde se ve un poco riesgo-beneficio. Y es muy común hoy en día, yo creo que mis pacientes más en conservador, pero estadios avanzados, ya estadios 4 son el 80% que tengo, 85 o 90, me atrevería a decir que son adultos mayores, es muy prevalente. Primero puede ser en parte también porque somos una población muy envejecida y bueno, tienen en general varios factores de riesgo previos, antecedentes personales y polimedicados, ¿sí? O sea, multicausalidad de esos antecedentes metabólicos. Em, Bien. Y también lo que pasa en estos pacientes es que en general hay una dificultad que muchas veces vienen con deterioro de la capacidad funcional, composición corporal, muscular, entonces es un desafío importante en esos casos, eh, como nuestro accionar. Eh, pero bueno, he tenido también pacientes que o están ahí de la diálisis o están para diálisis en adultos mayores y eso depende mucho del criterio profesional
de, sí, de cómo está respondiendo el paciente, de la clínica, ¿sí? De su evolución, de su seguimiento, si mantiene los parámetros. Ahí yo les puse que a nivel internacional un 25% se estima que son adultos mayores que llegan a diálisis, pero me atrevería a decir que en Argentina más que un 13, que es lo que decía ahí en las guías que digo hasta el 23. Eh, y esto aumenta mucho la mortalidad, ¿sí? Llegar a diálisis en estos pacientes. Entonces, lo que hay que ver en estos casos que dice las guías es el criterio profesional y evaluar riesgo-beneficios acorde en cada uno en forma individual. No hay algo puntual establecido que se pueda decir. Esto es un índice que se utiliza para ver si la diálisis está siendo adecuada. Creo que todas las máquinas de diálisis te lo dicen, te lo da la propia máquina, em, donde es la relación, básicamente es cuánta urea pudimos depurar en ese dializado. La K es justamente la depuración de la urea en cuanto a tiempo, según la T, y el volumen de distribución de esa urea, ¿sí? En general se espera que no sea mayor a 1,3, más o menos, depende de la bibliografía que utilicen. Acá este es un centro más de bajos recursos, por eso las máquinas no son de las más nuevitas, creo que les puse otra igual. Estas son la hemodiálisis convencional, bien con difusión, pero para que vean, acá están los dos, acá no distingo bien cuál es cuál, creo que este es el que sale y este es el que sale y este es el que entra. Del líquido me refiero que va a la membrana para el intercambio. Acá tenemos a un paciente con los dos accesos, ¿sí? El rojo es el acceso arterial, el azul es el venoso. Todo esto está sumamente controlado todo porque no puede haber confusiones. En todo este trayecto es todo eso de parina, de los controles de la presión, ahí la parina, que no haya aire. Acá se produce el intercambio y vuelve a salir. Fíjense que ahí está el líquido que entra y el líquido que sale, ¿sí? Después, acá en la parte del monitor, ahí nos va diciendo cuánto volumen se está filtrando, ¿sí? También cuánto volumen le quiero sacar, lo programa el médico, ¿sí? Entonces ahí te va diciendo cuánto le va sacando y al final de la diálisis si se pudo sacar correctamente o no, puede que el paciente haya tenido intercurrencias, donde no haya sido eficaz esa diálisis, te va diciendo la presión, te va diciendo este índice de KTB, ¿sí? Y dependiendo de la máquina te puede decir otros parámetros, más parámetros, ¿no? Si son por ahí máquinas más modernas. Bueno, acá justo les había puesto lo del monitor. Esta es una máquina de hemodiafiltración que es un poco más completa, y requiere también más volúmenes de líquidos, por eso no todos los pacientes la pueden hacer, porque se acuerdan que yo le dije que usaban convección. Entonces requiere dar más líquido porque la convección es justamente por arrastre de agua el intercambio. Entonces tienen que también los pacientes tolerar más sobrecarga. Eh, Estas en los centros más conocidos son las que van a predominar, ¿sí? Porque hay más recursos. Lamentablemente la deberían tener todos, que es esa que vemos ahí. Bien. Bueno, esto es un poco para mostrarles nada, dónde hacen, esto también es un centro de menos recursos, pero bueno, es el que tenía fotos para mostrarles. No es de los más conocidos, pero para mostrarles todos los procesos que tienen de cuidados del agua y que todos los pacientes tienen guardados con nombres esa membrana, ¿sí? O sea, esa donde se produce el intercambio entre la sangre y el líquido, tienen uno específico para cada uno, ¿sí? Bueno, todo esto que vimos hasta acá, que es un recontra pantallazo, porque obviamente es algo como todos los temas muy amplio. Esto es importante decirle al paciente que no sustituye la función renal al 100%, no es que pueden hacer cualquier cosa y ya estamos en diálisis y estamos perfectos. Más allá de todo lo que involucre hacer diálisis, que ahora lo vamos a ver en la salud,
Esto permite que sea compatible con una buena calidad de vida a largo plazo, pero no, o una calidad de vida aceptable dentro del rango de normalidad, o mejorar esos valores para que la calidad de vida sea mejor, pero no van a tener una función renal normal y por lo tanto hay que tener muchos cuidados al respecto. Puede haber complicaciones más médicas, ¿sí? Donde hay complicaciones, como les decía, más cardiovasculares por alteración del volumen durante la diálisis o postdiálisis de volumen sanguíneo. Eh, Hay pacientes que hacen hasta ACVs, pero justamente por esto que les decía de todos esos controles estrictos que tiene que haber, que como en todas cosas médicas, siempre hay mínimos riesgos por más de que haya controles estrictos. Puede haber también por la redistribución de líquidos, calambres, cefaleas, convulsiones. Puede haber hasta complicaciones, bueno, técnicas que van de la mano con estas complicaciones, ¿no? También de embolismo aéreos, líquidos incorrectos, ¿sí? Son cosas que no suceden cotidianamente, pero hay que tenerlas en cuenta que pueden pasar. Incluso hasta reacciones alérgicas. Eh, Bien, en cuanto a lo que nosotros por ahí nos va a afectar más a largo plazo, lo otro también nos va a afectar porque si no puedo hacer diálisis correctamente, también me va a afectar parámetros nutricionales y mucho más y esa repetición. Hay pacientes que a largo plazo no toleran las 4 horas de diálisis y bueno, eh, es, es complicado, tiene bastantes repercusiones. Entonces, lo que a nosotros nos va a tener más implicancia es si los pacientes no pueden manejar bien los electrolitos, que es obviamente en estos casos, cuando ya se manejan filtrados tan bajitos, es lo más común de ver. Em, en cuanto al potasio y el fósforo, sí se ven más alterados cuando el filtrado cae por debajo de 10, puede ser por 13, pero bueno, más o menos por debajo de 10 ya no lo pueden mantener. Siempre previos hay mecanismos compensadores y tenemos el sistema renina-angiotensina-aldosterona, donde la aldosterona va a hacer que se pierda más potasio por la materia fecal, por ejemplo. Em, Después, también en cuanto a lo que sucede también con el fósforo, es que más allá de que no se puede eliminar bien por el filtrado glomerular, también hay un aumento de la paratormona por la disminución de la mineralización ósea y la falta de vitamina D que no se activa correctamente, lo que llamamos osteodistrofia renal. Entonces aumenta para compensar, y aumenta el fósforo y el calcio en sangre. Y encima de ese fósforo, lo más estudiado es que produce un riesgo cardiovascular muy importante, produce más calcificaciones vasculares, arritmias, entonces es un parámetro importante que hay que tener en cuenta para bajarlo rápidamente. Eh, la hipernatremia o sea, el aumento del sodio puede producirse con filtrados más altos, eh, y lo que produce mucho es empeorar factores que por ahí ya tiene el paciente, sí, insuficiencia cardíaca, hipertensión y además genera sobrecarga hídrica por arrastre de agua. Va un poco de la mano con lo de la bulimia y además del sodio, la bulimia tiene que ver si hay un estado de diuresis disminuida. Hay pacientes que pueden estar en diálisis y orinan, pueden orinar hasta 1,5 litros por día, pero no está concentrada esa orina, digamos. O hay pacientes que orinan muy poquito, ¿sí? Eso va a depender un poco de la causa también de que lo llevó a la enfermedad renal, la evolución, los años de diálisis, esa diuresis residual que se fue perdiendo. Bien, en cuanto a la acidosis, lo que se va produciendo es como hay una pérdida de poder eliminar los ácidos, eh, principalmente porque desciende la excreción de amonio y de ácidos orgánicos, y además se pierde también un poco de bicarbonato en la reabsorción de los túbulos para que actúe como un buffer, entonces se produce más lo que se llama acidosis metabólica. Esto puede pasar ya con filtrados bajos, pero en un estadio 4.
Em, Esto es un poco lo de las óseas, lo que les decía antes, que va de la mano con lo del fósforo. La osteodistrofia sí aparece en primeros estadios porque la vitamina D es una de las primeras cosas, al igual que la eritropoyetina alterada, que empiezan a descender en los primeros estadios, ya en un estadio 3A. Lo que me va a llevar a alterar la mineralización ósea y además en la parte de anemia, la disminución de la eritropoyetina, que va empeorando obviamente a lo largo del tiempo si sigue deteriorándose esa función. Y además esto en varios parámetros, si son pacientes que están inflamados, en especial ahora en sustitutivo, entonces esa inflamación crónica también me altera la absorción de hierro, aumenta la epsidina, también ahí tienen pérdidas de sangre muy importantes eh, por la diálisis, no es gratis todo esto. Y después la uremia también en estos pacientes es muy marcada, ¿sí? No van a tener nunca valores normales de creatinina, de uremia. La uremia es solo una toxina que se ve, pero que se mide en sangre, pero hay un montón de toxinas urémicas que están aumentadas. eh, y también afecta a la utilización del hierro para los glóbulos rojos. eh, Bien. Y después, en cuanto al lipidograma, lo que se produce, se alteran un poco la activación de la lipoproteína lipasa. Tiene todo esto un poco que ver con la inflamación crónica de estos pacientes. También se produce un aumento de... El SEPT es una, una enzima que ayuda al intercambio de triglicéridos em, entre la HDL y la LDL. Entonces, como se va alterando eso, se va aumentando los triglicéridos en sangre, se van eh, aumentando también las lipoproteínas intermedias y va descendiendo la HDL. Estos es un poco los que les decía antes, los mecanismos compensadores. Para no repetirles todo de nuevo, les quería remarcar algún importante. Bueno, del potasio también, además de la excreción intestinal, se pierde un poco también por saliva, sudor, sí, pero bueno, lo más relevante es la compensación em, a nivel del intestino, de la materia fecal. Bien. Al principio también un poco la aldosterona y la insulina empiezan a hacer como una redistribución entre las células intracelular de potasio. No es tan importante como la parte intestinal, que puede ser hasta un 30% de lo que se llega a perder. Esto compensador hasta que ya no puede compensar por la pérdida de la función, ¿no? Y en cuanto a la acidosis, también lo que suele suceder es que se compensa con la parte respiratoria, ¿sí? Con la hiperventilación. Y todo esto es un círculo vicioso porque estoy esforzando, ¿sí? A que se mantenga, a que se compense toda esta falta de la función renal, pero a largo plazo me sigue deteriorando aún más todo el estado metabólico del cuerpo y la función renal, ¿sí? Es un círculo vicioso. Entonces, acá les quería poner un poco esto de la diuresis residual que les mostraba antes, donde preservarla mejora un montón la morbimortalidad de los pacientes en diálisis, mejora los manejos de volumen, digamos, la ganancia de peso intradialítica, la hipertensión, elimina mejores toxinas urémicas, que estos son algunas toxinas urémicas como esta es muy conocida, la del cresol, las microglobulinas. Eh, Después también reduce moléculas más proinflamatorias, ¿sí? Nosotros siempre utilizamos el marcador de la PCR porque es lo más común de medir, pero bueno, hay otras que se pueden utilizar. ¿Y cómo lo hacemos? Una de las cosas es con la diálisis incremental que les mencionaba antes y con la hemodiafiltración.
Bien, esto es como un pantallazo para muy rápido, y recordando algunas cosas de la clase anterior y de fisiopato, para que podamos entender un poco el impacto nutricional de todo esto. En cuanto a los factores son multicausales, ¿sí? No podemos decir que hay una sola cosa. Puede que en algunos pacientes lo sea más de uno de estos factores que en otros, pero claramente estos pacientes tienen una inflamación crónica mucho más marcada que un paciente en conservador, que por ahí es una inflamación más de bajo grado si está estable. Eh, ¿Por qué? Porque tiene una injuria constante en el cuerpo todas las semanas, 3 veces por semana. Entonces, esta inflamación me va a generar mayor estrés oxidativo y mayor pérdida de proteínas en especial. Hay una pérdida de masa muscular mucho más marcada por esta inflamación y además que la inflamación se pierden también proteínas por el dializado, entre otros nutrientes, de micronutrientes también. Hay mayor insulinoresistencia si ya tuviera por antecedentes previos y además por la inflamación crónica. Eh, y como les dije antes, también hay menor lipólisis, menor actividad de la lipoproteína lipasa, que altera también toda la parte lipídica, o sea que la parte metabólica cambia bastante. Va de la mano un poco con las alteraciones hormonales, donde se altera la acción de hormonas más anabólicas, eh, y además también hay hormonas de estrés más elevadas, por supuesto, por toda esta injuria, eh, y en la parte ósea, por lo que les mencionaba, la aparato hormona. Todo igual está un poco de la mano conectado, ¿no? También hay muchos síntomas, ¿sí? Son pacientes que no van a bajar la urea, sí, obviamente posdiálisis sí, pero hay días que no van a diálisis y mucho más se agarran los 2 días del fin de libres. Entonces, esta urea es una toxina para el cuerpo y empieza a generar náuseas, empieza a generar aversiones con ciertos alimentos, eh, alteración del sabor. Eh, a veces postdiálisis ese día los afecta mucho la ingesta porque se hipotensan, no toleran grandes cambios de volumen, no toleran todo el tiempo de dializado, entonces también no sé, tampoco sacaron bien la urea, las toxinas. Entonces es un combo de cosas, no comieron bien tampoco ese día quizás porque le afectó el horario de la diálisis y no se llevaron comida o le dan ese sanguchito en la diálisis, sumado a factores de dietas restrictivas. em, bueno, si nosotros vamos siempre a hablar de enfermedad renal, siempre se asocia con restricción proteica, ¿no? Entonces quizás nos quedamos un poco en lo que es conservador, que es donde más se tiene que hacer un control, digamos, más que restricción, no me gusta ni tanto la palabra restricción, sino que es un control de proteínas, y esto por ahí muchas veces lo siguen. Eh, Falta de educación, si no se siguen por ahí con algún profesional. En general, en todos los centros hay una nutricionista, pero bueno, primero son muchos pacientes para las pocas nutricionistas que puede haber en centros. Incluso centros conocidos tienen quizás una nutricionista para todos. Eh, y ni hablar, yo lo digo porque he trabajado en centros más de provincia, o más chicos, no tan conocidos. La nutricionista va 2 veces por semana, eh, perdón, 2 veces por mes, todo el día, porque bueno, tenés que abarcar todos los turnos, pero 2 veces por mes. O sea, es totalmente imposible que uno pueda hacer una dietoterapia en forma adecuada, ¿sí? Hay que actuar mucho con talleres, educación, eh, con más educación, más de nutrición comunitaria. Eh, o bueno, seguirlos en forma individualizada en el caso de que tengan consultorio. Entonces son muchas cosas que van jugando. eh, Obviamente factores económicos, más depende de dónde trabajen. Esto piensan que es un impacto muy importante para las personas, a nivel emocional. Entonces acá en lo general en los centros siempre tienen psicólogas y trabajadores sociales que deben ir acompañando. Pasa un poco lo mismo que con nutrición, lamentablemente. Son muchos pacientes para los pocos que va a haber seguramente de psicólogos y trabajadores sociales que ayuden un poco ahí a los accesos
en cuanto al trabajador social eh, y a la parte emocional, ¿sí? Requiere un acompañamiento desde, en realidad ya se habla de estos pacientes de que requieren un acompañamiento desde el minuto que le dicen ya que tienen enfermedad renal, ya que sea conservador, ¿sí? Porque es una enfermedad crónica y es una enfermedad que no es reversible. Entonces, cuando ya estamos en un estadio 3, 4, bueno, ni hablar ahora en sustitutivo, se los puede considerar ya hablando de paliativos incluso, eh, pero paliativo ya no se refiere a que una persona vaya a morir mañana, sino que se habla de otras perspectivas ya, de ir acompañando todo ese proceso, ¿sí? No significa que vaya a pasarle algo ya. Mejora mucho la calidad del tratamiento y cómo responden. Pero bueno, esto, el sistema de salud no es perfecto, lamentablemente, pero bueno, son personas que esto piensen que van 3 veces por semana a diálisis, 4 horas, y encima, más allá de que les altera su rutina, muchas veces pueden ir, son tres turnos, que uno es a la mañana temprano, otro es en el horario de almuerzo y otro es a la tarde, tardecita en general. Incluso a veces pueden agarrar los findes, algunos van lunes, miércoles y viernes, otros van martes, jueves y sábados, ¿sí? Em, Le afectan mucho también las cuestiones sociales de encuentros, qué elegir, qué comer. Es como un poco complejo y también suelen tener muchas intercurrencias, ¿sí? Por el acceso, por complicaciones mencionadas que le dije antes. Entonces, que requieren muchas internaciones, que también todas estas complicaciones con internaciones deterioran el estado nutricional también. Así que, bueno, es como complejo seguirlos, y es sí o sí multidisciplinario, diría interdisciplinario, ¿sí? Dentro de lo que cada uno puede hacer. Y además acá yo les ponía un poco las pérdidas de proteínas que se tienen aproximadamente. Obviamente esto puede ser más o menos dependiendo del tipo de membrana, como les dije antes, fíjense que ahí les puse la de celulosa, es la que más pierde. Eh, Después, también dependiendo del tipo de diálisis, eh, si es la convencional o media filtración, pero bueno, para que tengamos una noción del impacto que tiene esto, y ya también se habla de pérdida de micronutrientes, que después le voy a dejar algunas para no extenderme tanto, pero sí se habla bastante de pérdidas bueno, por supuesto, nutrientes inflamatorios por la proinflamación que tienen crónica, zinc, selenio, omega 3 e incluso varios micronutrientes que se pueden perder por el dializado. De hecho, muchas veces no están siempre complementados con vitaminas del complejo B. Bueno, y en cuanto a la valoración nutricional, estos pacientes, el camino común es el desgaste energético proteico, que le dicen la malnutrición, y acá en diálisis se llama, o lo van a ver en todas las bibliografías, como un desgaste energético proteico que se llama PEW, por sus siglas en inglés, PEW. Entonces, es bastante diferente a lo que vienen viendo hasta ahora. Algunas de las cosas, todas no, algunas no, todas las que le voy a mostrar van a estar en los anexos, así que lo buscan ahí para ver valores de referencia o ver bien la herramienta. Esto lo van a complementar después me parece que entra para este cuatrimestre con la parte de desnutrición, em, porque son pacientes que tendemos más a evaluarlo con herramientas más desde nutrición, que cambiar un poco el chip de lo que vieron incluso en conservador. Pueden ser pacientes que vengan de algo más como componentes metabólicos, como lo veníamos viendo, ¿sí? Puede ser, no es que no. El tema es que este deterioro por todo este impacto que les fui diciendo, eh, los va llevando a una alteración de la composición corporal, de la funcionalidad. Y cuando hablamos de PIU, no siempre, o de alteración de la composición corporal, no siempre hablamos de una desnutrición, de disminución de la masa grasa y masa muscular en conjunto. Puede haber una alteración de la masa muscular con una masa grasa elevada, ¿sí? Pero no me voy a... También lo que van a complementar esto cuando vean el seminario de sarcopenia,
Así que les voy a mencionar algunas cosas, pero lo van a terminar de comprender seguramente cuando vean ese seminario y la clase de desnutrición. Pero es importante que tengamos estos conceptos para poder también realizar los casos que van a tener estos componentes. Em, en cuanto a lo antropométrico, necesito su peso siempre, ¿no? Em, en los pacientes en diálisis los van a pesar, perdón, al principio de la diálisis y al final de la diálisis. ¿Por qué? Porque necesito ver digamos, cuánto tienen de ganancia de peso entre cada diálisis, que es la de ingreso, y cómo se van, ¿sí? Por más de que la máquina me diga el ultrafiltrado que tuvieron, necesito saber si fue eficaz esa pérdida de volumen. Y lo ideal sería también que no tengan variaciones significativas de ese peso y que no sea tampoco excesivo, que vengan con 4 kilos entre cada diálisis es mucho. Eh, entonces, o que por ahí vengan unos días con 2, otros con 3, otros con 4, otros con 5. ¿Sí? Hay que ver qué está pasando, si hay un exceso de ingesta, si le está costando un exceso de ingesta de líquidos, ¿no? En especial los que no conservan diuresis. Eh, o que se le está dificultando para poder darle herramientas a que maneje mejor los líquidos. Eh, Puede que esté perdiendo también, obviamente, pérdida de diuresis a lo que venía, entonces por eso está reteniendo más líquidos y hay que ajustar la diálisis, ¿no? Entonces, peso pre, peso post. Siempre vamos a utilizar para evaluar el peso, el peso seco que le decimos, que es el peso post, porque es el más real que voy a tener de la persona. Entonces, si yo quiero hacer un PCP, que es el porcentaje de pérdida de peso o de cambio de peso, voy a utilizar el peso seco. Es decir, si hace un año estaba en un peso seco postdiálisis promedio de 55 y ahora está a 50, voy a hacer la diferencia entre esos dos pesos secos. Lo mismo para hacer el porcentaje de peso usual, el PPU, voy a utilizar el peso seco actual. En estos pacientes puede ser mejor utilizar el PPU que en los pacientes que veíamos antes, porque hay pérdida de peso, entonces sí lo que voy a querer comparar con su usual. No tanto el peso ideal, prefiero que usen el usual, no tanto el PPI. El IMC siempre lo vamos a calcular, ya sabemos todas las limitaciones. Se le puede hacer circunferencia de cintura, no es que no, porque son pacientes, como les decía, que pueden conservar parámetros de riesgo cardiovascular y metabólico, eh, como aumento de grasa abdominovisceral con una pérdida severa, importante de músculo, ¿sí? No es que no lo podemos utilizar igual. Eh, pero voy a necesitar herramientas que me evalúen un poco el músculo. Y estas herramientas son, por ejemplo, una bioimpedancia, que me va a evaluar la masa grasa y la masa muscular, una dinamometría, que me evalúa la fuerza muscular, me dice probabilidad de sarcopenia, que lo van a ver después, pero para que sepan, por ahora pueden decir fuerza muscular baja o pueden decir dinapenia, que es la pérdida de fuerza, hasta que vean sarcopenia, y si lo quieren decir como sarcopenia probable, también va a estar bien. Se pueden hacer circunferencias media muscular del brazo, circunferencia de pantorrilla. Las guías de sarcopenia mencionan la circunferencia de pantorrilla como una alternativa para diagnosticar sarcopenia si no tengo ninguna otra herramienta. Entonces, con una circunferencia de pantorrilla baja podemos decir que hay sarcopenia. Lo mismo lo van a ver después, por ahora pueden poner circunferencia baja o masa muscular baja. Podemos hacer pliegues de tricipital, con eso podemos hacer la circunferencia media muscular del brazo, ¿sí? Y en lo antropométrico es muy importante, que ahora se lo voy a mostrar un poco más adelante, la parte del examen físico. A veces no tenemos herramientas o las tenemos, podemos ver al paciente, ¿sí? Visualizar sectores de pérdidas, visualizar si tiene retención de líquidos, ¿sí? Y herramientas, más allá de todo esto, todo lo que les fui diciendo son herramientas objetivas de evaluación nutricional.
pero podemos utilizar herramientas más subjetivas para diagnosticar desnutrición, por ejemplo, como la valoración global subjetiva o algunas que son específicas para diálisis, como el MIS o el DMS. Hay un screening para riesgo que se llama INUT, que es para pacientes hospitalizados y está validado en Argentina, o sea, validado en español, perdón, y es para pacientes renales específicamente. Pero las guías también mencionan el NRS 2002 que todos conocen de evaluación nutricional. Es muy importante la parte bioquímica de estos pacientes. Van a, vamos a medir la urea, la creatinina, la PCR, ¿sí? O sea, son pacientes que vamos a ver si hay un estado inflamatorio. Entonces la PCR es la que más, si bien hay otras que les dije antes, es la que más nos va a marcar si hay un estado inflamatorio y en conjunto con la albúmina o con otros parámetros, no es solo la albúmina, una proteína total baja o una eritrosedimentación alta, también me marca que hay inflamación en conjunto con la PCR. Entonces, no podemos decir que solamente la albúmina, la proteína están bajas por desnutrición en estos pacientes, porque están en un estado inflamatorio y son rectantes de fase aguda negativos. Es decir, en estados inflamatorios de injuria se disminuye su síntesis. Y vamos a ver en el laboratorio todas las alteraciones que se producen, ¿sí? Va a ver toda la parte de anemia, electrolitos, lipidogramas, ¿sí? Glucemias y dependiendo algún antecedente que tenga algo específico. En general se piden todos los meses en el centro de diálisis. Puede que cada 3 meses lo hagan un poco más completo con ciertos parámetros, pero todos los meses van a tener laboratorios. Lo alimentario, obviamente, extremadamente importante porque necesito saber absolutamente todo de cantidad de comidas que hacen el día, eh, calidad de esas comidas, qué grupos tiene, selectividades, tolerancia. Hay que evaluar bien según ese laboratorio si hay algo alterado, si tiene altas fuentes de algún electrolito que haya que controlar. Ahora vamos a ver igual bien cómo los controlamos. Eh, y lo que más se recomienda siempre es hacer recordatorios o registros. Eh, no hay algo específico en lo alimentario, es individual, depende de cada paciente. A mí me sirven mucho más los registros, pero depende lo que ustedes puedan tener en acorde al lugar donde trabajen. Quizás el registro se puede trabajar mejor en el consultorio, pero también lo pueden hacer en algún centro. Y también lo pueden hacer escrito por fotos, en el celu, donde quieran. Pero bueno, muestran por ahí un poco más la realidad. Por supuesto, en la parte clínica de riesgo son pacientes que ya tienen riesgos y voy a ver siempre, obviamente, todos los antecedentes personales y familiares que tenga, toda la parte emocional y social que les decía y económica que les puedan estar interfiriendo con todos estos parámetros, examen físico que les decía, eh, y también la funcionalidad, porque todos estos parámetros de la composición alterar, la composición nutricional eh, alterada me va a llevar a que altere también su capacidad funcional y hay muchas herramientas que evalúan esto, que también lo van a ver en sarcopenia, ¿sí? Solo se los menciono. Acá solamente para que les quede, esto es un resumen que encontré que esto lo comenzó a hablar un poco el examen físico nutricional, ASPEN, que es la Sociedad de Parenteral, de Nutrición Enteral y Parenteral Americana, con la Asociación de Nutrición y Dietética. Y esto es como un resumen de lo que ellos dicen, ¿sí? De todos los parámetros que hay que ver para evaluar el músculo, sectores donde haya más prominencias de óseas y además también ver la tonicidad y la firmeza de esos músculos. Y también para evaluar un poco si en diferentes sectores la masa grasa. Y lo mismo para ver si hay acumulación de líquido, ¿sí? Más allá de si hay ascitis, no es tan común en estos pacientes, lo van a ver más en otras patologías. Es más común esto, que vean que hay un signo que se llama signo de Godet, que tiene igual diferentes niveles, pero básicamente es cuando vos pones el dedo y queda marcado el dedo, es cuando ya es un edema muy importante, muy significativo. Y esto es importante que lo sepamos, porque si yo hago una pantorrilla, una circunferencia de pantorrilla,
en un paciente que tiene un signo de Godet positivo, y va a estar, no va a ser real el valor, ¿sí? Entonces, la evaluación nutricional no siempre es tan lineal, ¿sí? Hay que evaluar en todo el contexto. Lo mismo puede pasar que hay pacientes que le hagan circunferencia de pantorrilla y tienen mucha masa grasa, porque tienen bajo el músculo, pero hay mucha masa grasa, lo que llamamos obesidad sarcopénica, ¿sí? Pero bueno, son parámetros que esto, aunque no tengamos ninguna herramienta, los podemos hacer. Son más subjetivos. Bueno, esto que les decía del peso seco, acá los requerimientos que vamos a ver en un ratito se van a hacer con el peso ideal y la recomendación para estos pacientes es con IMC igual en 23, o sea, van a hacer la regla de 3, siendo el peso la X, y PICS en el caso de que sean pacientes como los que veíamos antes con obesidad preclínica o clínica. Em, bueno, no les dije antes, me quedó lo de IMC, pero obviamente que lo vamos a evaluar en el caso de que haya obesidad preclínica o clínica en la evaluación antropométrica con los criterios de Lancet. Em, y después la ganancia de peso interdiálisis que les mencionaba antes, que se mantengan en esos parámetros. Son pacientes que pueden tener amputaciones porque una de las principales causas, seguramente que vieron, es diabetes y hipertensión arterial. Y en general suelen tener eh, ya complicaciones de la diabetes. Acá les dejo solamente estimativo para estimar el peso de estos pacientes cuando no se los puede pesar. Y digamos, no vamos a tener un peso real porque están amputados o porque tienen edemas. Bueno, se le puede estimar descontando según el sitio de edemas y según el sitio de amputación. Em, por ahí para el edema, en realidad no se usa tanto porque la realidad es que la diálisis debería mejorarle esos parámetros y el peso seco debería ser lo más real. Pero algunos pacientes tienen mucha sobrecarga y no se les puede sacar todo porque se descompensan. Entonces, ahí necesitamos por ahí estimarlo un poco más con esto. Pero también es estimativo, ¿sí? No hay algo real que me diga tiene 3 kilos de líquido. Em, y en cuanto a las amputaciones, quizás en realidad yo no lo utilizo mucho, yo se los dejé, pero porque la realidad es que puede ser que lo peses se lo puede empezar con silla de ruedas y se le descuenta la silla. Lo que pasa es que son pacientes que necesitan que lo sostengan, entonces por ahí es más real que uno o más estimativo en realidad que uno le descuente con estas estimaciones. Bien, bueno, el NRS ya lo reconocen porque lo vieron en evaluación, pero para recordar, porque lo vamos a usar bastante, y la VGS en este cuatrimestre. Em, ya les dije que no es para renal específicamente, pero bueno, tiene una evaluación inicial donde evalúa un IMC bajo, pérdida de peso en los últimos 3 meses y una reducción de ingesta o si está gravemente enfermo. O sea, alguno de estos sí, vamos a la segunda parte, donde vamos a tener una parte de estado nutricional con puntaje y de severidad de la enfermedad con puntaje. Y la enfermedad renal con hemodiálisis está en leve, para mí poco, pero bueno. Y acordá este puntaje, que también se va a sumar uno por edad, me va a dar si tiene o no riesgo, si es mayor o igual a 3. Este es el INUT, que también tiene un cribado al ingreso y un cribado semanal que me da un puntaje, donde todos más o menos tienen las mismas variables. Este tiene, al ser específico de diálisis, tiene un peso de pre y post, altura, IMC, tienen pérdida de peso involuntaria, ¿sí? Obviamente la pérdida de peso siempre tienen que preguntar en estos pacientes si es involuntaria, ¿no? Ese porcentaje de cambio de peso que les decía al principio, porque si es porque empezó a hacer cambios de hábitos, obviamente no va a ser algo que puede que capaz tenía hábitos tan calóricos y ahora empezó a hacer hábitos más saludables, pero son adecuados y no va a ser algo que me dé riesgo nutricional. Bueno, también disminución de apetito, disminución de ingesta, etcétera. Y siempre los riesgos, acuérdense que hay que hacerlo semanalmente, ¿no? Para recategorizar. Y la evaluación global subjetiva, para mí, más allá de todos los
las cosas que les mostré es la más adecuada porque necesitamos de todos los otros parámetros para tenerla en cuenta, ¿sí? Para poder hacerla, porque nos habla del peso, ¿sí? De cambios de peso en diferentes tiempos. Fíjense, por ejemplo, si es categoría B, habla de un 5% de pérdida en, en el último mes o del 10% en los 6 meses, o peso no estable. Bueno, un poco más si es categoría C, me habla de disminución del músculo y en el examen físico, me habla de disminución de la funcionalidad, ¿sí? De disminución de ingesta, de síntomas digestivos. Eh, entonces, para mí es la más completa y que abarca todo lo que estuvimos hablando y que necesitamos hacer todo lo anterior también. Y me va a diagnosticar específicamente si el paciente está bien nutrido en A, desnutrición moderada o sospecha, también hablan algunos en categoría B, o severamente malnutrido, desnutrido severo en categoría C. Pero es subjetiva, porque tiene muchos parámetros de las variables subjetivos. Este es el MIS, que es específico de pacientes en hemodiálisis, eh, que básicamente todos tienen los mismos parámetros, ¿sí? Todas las mismas variables, de hecho tiene componentes de la valoración global subjetiva. La diferencia va a estar por ahí en que acá agregó algunos parámetros de laboratorio, de albúmina y de la capacidad de total transportar el hierro, que son parámetros que se alteran por ahí en enfermedad renal. Que igual ya sabemos que la albúmina no se usa tanto en estos pacientes, como desnutrición. Igual es importante que más allá de que no nos recalque de malnutrición los parámetros de laboratorio como proteínas o albúminas, ir viendo si mejoran, porque eso me da un criterio de que mejora ese estado inflamatorio. Em, y este es otro muy similar, pero no tiene que es el DMS y no se usa tanto, no es tan conocido y que no tiene la parte del laboratorio. Pero son todos los mismos parámetros en líneas generales. Entonces, acá les marqué lo que es para evaluar músculo. Podemos usar dinamómetro para que nos dice dinapenia, fuerza muscular baja o probable, la bioimpedancia que nos da músculo, también nos da grasa, circunferencia de pantorrilla, circunferencia braquial, circunferencia media muscular del brazo. Esto después lo van a ver bien en desnutrición, por eso no me detengo tanto en cómo se mide y todo eso, porque, y los puntos de corte también los tienen puestos en desnutrición y en anexos, por eso no me quiero detener tanto, pero sí los tengo que mencionar porque los van a utilizar en el teórico. Em, para grasa, bueno, obviamente circunferencia de cinturas, pliegues, tricipital, se pueden hacer otros pliegues, ¿no? Obviamente también, se pueden hacer sumatorias de pliegues, eh, y bioimpedancia, se pueden hacer parámetros de funcionalidad. eh, no hay parámetros para test de funcionalidad específicos para renal, pero sí hay algunas recomendaciones que se pueden utilizar. Si no tengo nada de esto, también puedo evaluar riesgo de sarcopenia, que lo van a ver más adelante con una herramienta que se llama SARCF, que son simplemente preguntas y que según el puntaje me da riesgo. Pero bueno, no me voy a tener en eso ahora ya, pero si no tenemos nada de esto, siempre hay alternativas. Esto es el dinamómetro, que es para la fuerza muscular. Ya van a ver después bien la posición que se tiene que colocar el paciente para realizarlo. Y básicamente mide la fuerza de presión manual. Este es el hidráulico, que es el Yamares, que es el más recomendado por el gol estándar, digamos, de las guías y los consensos. Pero también existen los digitales que se pueden utilizar, que tienen algunas marcas específicas, tienen comparaciones con bastante sensibilidad y especificidad. Em, Hay puntos de cortes de consensos específicos que en general son para adulto mayor. Ahora salió la última guía de sarcopenia de Asia que puso ya para pacientes con 50 años a 65, no solo adultos mayores. Y después hay trabajos que nos hablan para personas adultas no mayores de puntos de cortes que se pueden utilizar. Y si no, uno lo utiliza si no lo ponemos con algún punto de corte, lo utilizamos para comparar al paciente a lo largo del tiempo consigo mismo. Eh, Bien, la bioimpedancia, que seguramente ya la vieron en algunos teóricos previos, eh, que es como básicamente una estimación de las masas.
a través de una corriente que pasa por el líquido corporal. En este caso es más ambulatoria, pero esta lo que pasa es que no se puede utilizar mucho en estos pacientes en diálisis, porque va a sobreestimar esas masas porque no es multifrecuencia que desestima el líquido corporal. Entonces, como están sobrehidratados, en general se utiliza esta que se llama BCM, que es específica de un centro de diálisis de acá de Argentina, que se colocan esos electrodos que ven ahí en el paciente en los miembros superiores e inferiores, y también me dice cómo está el estado hídrico del paciente. Y tienen esa tarjetita que ven ahí, al costadito, que es una para cada paciente que va cargando los datos o sea, tiene el nombre de cada paciente y le vas cargando los datos a largo plazo. Em, ¿Qué más? Esta es multifrecuencia y se debe realizar al final de la diálisis. Las guías recomiendan al menos 30 minutos posterior. Pero en general, como es multifrecuencia, a veces las hacen intradiálisis, porque bueno, pero bueno, te tienes que estandarizar el mismo momento para hacer la comparación. Hay escalas de funcionalidad que, como les decías, no están específicamente diseñadas para diálisis, pero por el impacto que tienen a nivel del músculo y la composición corporal, se pueden evaluar y la Sociedad Española de Nefrología menciona algunas, eh, como el índice de Bartel o la de Karnofsky. El índice de Bartel habla más de un puntaje por diferentes variables de cosas que se hacen en la vida cotidiana, y el índice de Karnofsky según la funcionalidad, según el esfuerzo que tiene que hacer el paciente ante actividades diarias. Y después se pueden hacer test de capacidad funcional como el test de la silla, que estás, o el que es el más común, eh, que bueno, igual acá el test de la silla no lo pusimos, pero ese no lo pone esta guía de la Sociedad Española, pero en el consenso de sarcopenia habla mucho de usarlo en sarcopenia, que básicamente se le pide al paciente que en menos de 30 segundos pueda levantarse 5 veces de la silla. Eh, y después nos habla también de el test de la marcha, ¿sí? Bueno, esto hay que evaluar también la funcionalidad del paciente, si requiere también que esté con ayuda para realizarlo, ¿sí? Pero no lo podemos hacer en todos, pero algunos los podemos utilizar. Este es de la Sociedad Internacional de Nutrición y Metabolismo Renal. Hace muchos años creó estos criterios de SPIU, de desgaste energético proteico, con muchas variables bioquímicas, de masa corporal, muscular, ingesta dietética. Em, y todo esto tiene un puntaje final que era muy engorroso de hacer, si es muy largo. Al menos tiene que tener al menos cuatro, perdón, al menos uno de cada categoría, para poder diagnosticarse el PIU, y además es bastante subjetivo y es muy larga, entonces no se utiliza mucho y se creó en el 2014 una simplificada donde tiene más que nada puntos de laboratorios, de variables de laboratorio, que tampoco se usa mucho, ¿sí? Lo que se dejó bastante usar y se usa más todas las que mencioné previamente. Acá solo para mostrar algunos laboratorios, porque son pacientes que, fíjense que van a tener anemia, si no esperemos que sean pacientes que tengan 35, 40 de hematocrito. Van a tener anemia, a pesar de tener eritropoyetina a dosis altas. Para que vean esas cosas, ¿no? Después acá en uno les mostré la urea en sangre previa y post. Fíjense que esta tenían 100 y bajó a 32. Eh, bueno, este no tiene la post, pero entró con 147. Fíjense su creatinina en 9,87. Eh, Después, bueno, este tenía bien el potasio, sodio bien. En general, a lo largo del tiempo empiezan a bajar también mucho el calcio, ¿sí? Entonces hasta le dan calcio para reponer. Eh, bueno, este también tenía el potasio ya alto. Entonces, acorde a todo esto, ¿qué voy a querer con estos pacientes? Mantener el estado nutricional o mejorarlo, depende cómo lo tengamos, cómo sea el diagnóstico que llegamos. Em, en el caso de que
tenga que disminuir, siempre va a ser el descenso por masa grasa y mantener la masa muscular lo mejor posible o mejorarla. Em, Conservar el equilibrio hídrico, tratar de mejorar esos electrolitos en el caso de que lo tenga alterado, minimizar lo más posible los desórdenes metabólicos que se están generando o que tiene el paciente, evitar seguir aumentando el riesgo cardiovascular y metabólico que ya está súper alto y mejorar un poco la calidad de vida. Esto sin dudas, como les dije antes, no va a ser solo, siempre es interdisciplinario. Esto es un resumen para que vean todos los cambios que se van produciendo desde estadios iniciales. Acá cuando ya solamente tenemos factores de riesgos para enfermedad renal, donde bueno, hay que tratar de optimizar todos los parámetros de estos factores específicamente, para evitar a que progrese a estadios iniciales, ¿sí? Estadios más de, hablando en un 2 o un 3A, donde ahí sí tenemos que hablar de aumento de vegetales y frutas, control del peso más significativo, se puede hablar ya de proteínas más de origen vegetal, como vieron antes, reducir, mejorar la calidad de las grasas, sí hacer más hincapié todavía de lo que veníamos haciendo antes, reducción de la sal. Y cuando ya se va declinando cada vez más la función renal, ahí ya hacemos más hincapié todavía en disminuir la proteína animal, en optimizar aún más las vegetales y frutas y reducir el consumo de sal, de ultraprocesados, em, control de líquidos, ¿sí? Incluso ya cuando ya falla, y acá estaríamos en un estadio em, ya dialítico, fíjense que también hay una inflamación mucho más marcada, que se suma acá a la acidosis, a la hipertensión, dislipemia, anemia, alteración mineral, ¿sí? Entonces, acá sí ya puedo, además de todo lo anterior, recurrir incluso hasta suplementación y optimizar la ingesta de sodio y potasio según necesidades según el laboratorio. Y acá es más marcada también el descenso de la ingesta y apetito. Me parece interesante mostrárselos porque menciona justamente todas las etapas que suceden en estos pacientes. Bien, en cuanto a la intervención nutricional, es diferente a lo anterior porque yo acá tengo pacientes con todos esos factores que veníamos hablando más deteriorados. Entonces, voy a requerir darles más cantidad de proteínas que lo que teníamos antes y además ya hay algo em, que me está supliendo en parte esa función renal. Entonces, en cuanto a proteínas, voy a manejar mínimo de 1,1 para arriba. Obviamente, si son pacientes que están desnutridos, moderados o severos, con inflamación por laboratorio, con pérdida de peso significativa, o pérdida de peso que no esté estabilizada, ¿sí? Que no mejore su ingesta, su apetito, y voy a ir a parámetros más de 1,2 para arriba. Y acá cuando lo calculen la desarrollada no es necesario hacer tanto más menos uno como en conservador porque puedo estar más amplio, ¿sí? No es algo tan estricto porque ahora, digamos, no tengo no estoy sobrecargando al riñón por darle más, ¿sí? Entonces podemos hacer más menos 5. Siempre trato de priorizar de que haya proteínas de buena calidad, pero sí las guías hablan mucho de proteínas de origen vegetal. Si bien no las mencionan solamente para hemodiálisis, las mencionan en general para enfermedad renal, nos hablan de proteínas vegetales por plant-based o sea, basada en plantas o mediterráneos, entonces todos estos patrones siempre los vamos a promover, al igual que veníamos haciendo en lo anterior. Em, Siempre voy a priorizar los hidratos de carbono, va a ser normal la distribución de hidratos y grasas, va a ser la diferencia que quede cuando hice lo de la parte de proteínas en la sintética, pero siempre voy a priorizar que sean con más complejos y con más fibra. Siempre voy a manejar caracteres preventivos porque por más de que esté desnutrido, le voy a tratar de dar grasas de buena calidad, ¿sí? No es necesario que le demos manteca, crema, eh, carnes rojas, ¿sí? Le podemos dar, o lácteos enteros, le podemos dar grasas por otros medios, que bueno, lo vamos a evaluar después cada uno de los teóricos. Después, ahora vemos lo del potasio y fósforo, cómo los manejamos.
Y en cuanto al requerimiento calórico, vamos a manejar igual que en lo que es conservador. Las guías no mencionan algo específico diferenciado porque vamos dentro de un rango y depende del estado nutricional, vamos a ir al rango más bajo o más alto. Podemos llegar hasta un 40 en pacientes con desnutrición severa, ¿sí? Con muy mal pronóstico, ¿sí? O con que tienen una pérdida muy importante, con malos controles y no estables. Pero si no, manejamos de 25 a 30 y por kilogramos de peso ideal. En cuanto al potasio, eh, tanto el potasio como el fósforo, siempre se habló mucho de, hasta se sigue hablando, pero por suerte menos cada vez, de restringir siempre los alimentos que sean altos en potasio y fósforo. La realidad es que ya se habla de que en cuanto al potasio, por ejemplo, hay un montón de factores que pueden influir, como fármacos, la acidosis metabólica también me altera el aumento del potasio en sangre, la hiperglucemia, la falta de insulina, ¿sí? Em, el estreñimiento, porque también se pierde bastante, como les dije, por la materia fecal. Entonces, siempre cuando hablamos de una hipercalemia, hay que evaluar, bueno, siempre les van a venir a decir que bajen nutrientes, o les puede decir el médico al paciente, entonces hay que evaluar, bueno, ¿qué fármacos tenemos? ¿Tenemos algún diurético ahorrador de potasio? Bueno, veamos si podemos cambiarlo, rotarlo, si la podemos controlar bajando la dosis, agregar otro en conjunto. Si hay algo dietético, puede a veces que sea algo que lo esté detonando, que esté detonando, sí, un poco, porque capaz tienen alto consumo de algo muy específico. Entonces ahí también sí tenemos que hacer educación, obviamente, hay que hacer moderación y equilibrar. Em, y después, bueno, si ya con toda esa primera línea no mejoró, bueno, ya se hace en algún cambio, vamos a la medicación y hacemos algún cambio de medicación, incluso se puede dar bicarbonato para bajar la acidosis, se puede dar resinas de intercambio, que lo que se usa mucho acá es el Lokelma. No es muy común de ver, porque aparte no todas las obras sociales lo cubren, pero se puede utilizar y disminuye bastante el potasio por intercambio iónico. Y bueno, en tal caso se evaluará al médico si tiene que suspender algún fármaco como tercera línea. Que me quedaron mezcladas. Bueno, perdón. Vuelvo acá al potasio y ahora vuelvo a esa. Em, Lo que quería mostrarles en esta es que las últimas guías CADIGO y muchos trabajos nos hablan de que el potasio, lo que más se la va a aprovechar el cuerpo, al igual que el fósforo también, son de los alimentos ultraprocesados, ¿sí? Por más de que consumamos un alimento como banana, papa, tomate, que tienen, o vegetales de hoja verde, que tienen más alto contenido, eh, el cuerpo no lo aprovecha tanto, no tiene tanta biodisponibilidad como puede tener un alimento ultraprocesado. Incluso las carnes, que igual van a estar más controladas en calidad acá por ahí, pero incluso las carnes tampoco se compara con los ultraprocesados. Así que lo principal que tenemos que ver, más allá de restringir por restringir vegetales y frutas, es la calidad alimentaria de la persona. Algo importante, en el potasio es lo que se llama dializado, lixiviación, ¿sí? Que es básicamente hacer diferentes técnicas, porque el potasio es hidrosoluble, para que se pierda en medios líquidos. Entonces, siempre se trata de cortar, pelar para que haya más contacto con el agua, enjuagarlas en agua tibia previamente, ponerlas en remojo al menos 12 horas toda la noche. Se puede en ese remojo, si no es toda la noche, cambiar el agua mejor para eliminar lo que queda en el agua. La idea es que se hagan también doble cocciones que se dicen, que es cuando ya llega hervor, volver a sacar el agua y volverlas a, a cocinar, ¿sí? Se puede reducir hasta un 50% más o más en algunos trabajos han hablado de reducción de potasio. También con el congelado y descongelado, también con la ruptura de la estructura se pierde, sí, pero bueno, se tiene que dejar en agua, perdón, dejar como en algún recipiente y tirar el agua después que, del, que quedó del descongelado.
En los enlatados, a veces es medio engorroso hacer todo esto. Yo lo que suelo utilizar, si no te, bueno, se puede hacer en cantidad y frizar, obviamente, no hacerlo todo el tiempo, y si no, comprar los enlatados, que ya también tienen bastante pérdida por el remojo, se tira el agua y se los enjuaga y puede ser una opción. Y además, controlar un poco lo que llama índice de potasio fibra, o sea, vamos a utilizar los que tengan menos potasio y más fibra, y no habla tanto de ver solamente alimentos puntuales con potasio. Entonces, esto lo van a tener en anexo. En la desarrollada, lo que yo tengo que ver, si el paciente, esto no lo dije, esto se va a controlar solamente si el paciente tiene alterado en sangre. Quizás lo maneja bien, ¿sí? Yo les había mostrado un laboratorio antes de un paciente en diálisis que lo tenía bien. Entonces, no hacemos nada específico, pero sí lo tienen que calcular en la desarrollada al potasio y el fósforo si están alterados, para practicar. Em, entonces, em, lo que van a hacer en la selección después es tratar de sí priorizar los que tienen menos, no es que no puede comer los otros, pero moderarlos y priorizar los que tienen mejor índice potasio-fibra. Y además, cuando lo pongan en la columna, siempre traten de descontar como cereal, como verduras cocidas, hasta un 40% del potasio, porque como les dije, se pierde, si no, nunca les va a dar el valor. Antes de ir al fósforo, que me había salteado esta, lo que quería mencionar importante es que no, en las guías actuales, en las últimas de CADIGO y en revisiones, no se habla de valores puntuales a alcanzar de electrolitos. Em, Estos valores son por ahí de otras guías, pero yo se los dejé porque la idea es que ustedes lo calculen para practicar de cómo manejar en una desarrollada y que lo puedan saber después en la práctica. Pero la realidad es que no hay recomendaciones específicas en las últimas guías. Estos serían los valores que ustedes tienen que llegar en las desarrolladas. Eh, en cuanto al sodio, salvo que tenga hipertensión, no lo calculen. eh, es más cualitativo, o salvo que tengan una prescripción específica del médico, ¿no? Obviamente. Pero si el potasio y el fósforo, si están alterados, para practicar, la idea es que lo tengan en la desarrollada. Y otra cosa de los líquidos es que siempre es según su balance, o sea, según también su diuresis. A veces según su diuresis y según si está muy sobrecargado y no mejora. Entonces a veces lo pone el médico la parte de los líquidos y si no en general lo decimos nosotras según su diuresis y se le agrega en general de 500 a 750 mililitros día. Ahora sí vuelvo al fósforo que me habían quedado alteradas las diapositivas. El fósforo pasa un poco lo mismo. Lo que llamamos fósforo inorgánico, que es todo lo que tenemos en los aditivos, es el que tiene mayor absorción, mayor disponibilidad, al igual que el potasio. Entonces son los que más vamos a trabajar y no tanto por ahí en restringir cosas sin sentido, porque algunas cosas van a estar de la mano. El fósforo de origen animal lo podemos controlar un poco con la calidad de la proteína, obteniendo más por proteína vegetal. Em, Bien. Y además, estos pacientes ya tienen en general quelantes de fósforo, ¿sí? Es muy raro que no lo tengan. Esto no me voy a andar mucho en detalle porque tienen para hacer en los casos clínicos un poco de investigación por ese lado, pero vienen quelantes a base de calcio, a base de hierro o a base de otras sales que están actualmente utilizándose como el sebelamer, que tienen menos riesgos para la salud y que en general se consumen junto con las comidas y nos ayudan a unirse a ese fósforo haciendo como complejos y disminuye su absorción y se pierde más por materia fecal. Entonces tenemos esa ayuda, tenemos además la relación que se llama miligramos de fósforo por gramo de proteína, como el índice del potasio, pero este es con la proteína porque el fósforo está muy relacionado con la proteína animal. Entonces, y tiene bastante disponibilidad, bastante absorción, entonces también vamos a buscar proteínas que tengan bajo, que en general lo que más bajo va a tener es menor a 12, que es lo que más se utiliza, van a tener por ahí más la clara de huevo, ¿sí? Es raro que un lácteo es raro que sea más bajito, salvo que las cantidades sean muy imperceptibles que utilicemos, ¿no? Yo igual les dejé también en anexos estas tablitas. Em, Bien. Bueno, hasta acá estamos con hemodiálisis.
Ahora vamos a seguir con diálisis peritoneal.